¿Cómo ve usted el desarrollo de algo que debiera concienciarse? Nosotros estamos invocando a ejercer un voto libre, pero razonado y responsable, partiendo de la primera pregunta. ¿Quiénes se oponen a permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional? A simple vista daría la impresión de que están aliados con estos sectores. A lo mejor, como algunos juristas respetables han señalado, se pudo haber planteado mucho más amplia, incluir a la delincuencia política organizada, pero es un avance el que el Ecuador cuente con la extradición de quienes están vinculados a delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. Muy buen día, doctora Sichel. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, a mí sí me gustaría explicar cuál es el alcance de la pregunta, uno que se refiere a la posibilidad de enviar a criminales que actualmente se encuentran delinquiendo en el territorio ecuatoriano, de nacionalidad ecuatoriana, hacia otras jurisdicciones para que sean juzgados y para que cumplan su pena. De eso se trata la pregunta 1. El primer asunto que hay que aclarar es que actualmente la extradición en el Ecuador se permite, pero solamente de extranjeros. Es decir, por ejemplo, en el caso del narcotraficante alias Gerald, que era conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano, a él no se lo pudo extraditar desde Ecuador. Lo que se hizo para lograr su extradición y su encarcelamiento fue una operación con Colombia para que Gerald vaya a Colombia, y desde Colombia lo detuvieron y lo extraditaron hacia los Estados Unidos. Esa fue la única forma de hacer que este narcotraficante pueda llegar a la justicia. Y estamos entonces ante esta prohibición constitucional que nos impide al Ecuador cooperar entre países para sancionar a quienes cometen delitos del crimen organizado transnacional. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los delitos del crimen organizado transnacional? Y existe la Convención de Palermo, que es una convención, es un instrumento internacional al que se han ratificado más de 150 países, 157 para ser específicos, y esta convención regula al crimen organizado. Perdón, ¿me escuchan ahí? Sí, está al aire, por favor. Perfecto. Esta convención regula el crimen organizado transnacional, y esta convención dice, no, yo no puedo definir qué es el crimen organizado, porque el crimen organizado funciona de tal forma que es más rápida que los países legislan. Entonces, por ejemplo, hace 20 años nunca nos hubiéramos ocurrido que los ciberdelitos iban a pasar. Entonces, lo que hace esta convención no es decir, para estos delitos taxativos, limitados, aplica a esta convención, sino que genera características o dota de características generales sobre cuáles son estos delitos. Y son delitos que surten efectos en varios países. Y poco a poco los protocolos de esta convención han ido tipificando cuáles son estos delitos. Está el delito de corrupción, por ejemplo, cuando hay cooperación internacional, como lo que ha ocurrido acá en el Ecuador con el caso de Petrochina, en donde Estados Unidos ha develado información de que existían organizaciones transnacionales e internacionales vinculadas en un entramado para, en palabras sencillas, robarles a los ecuatorianos el dinero del petróleo, ¿no? Entonces, este tipo de delitos que exceden las fronteras, que requieren de la cooperación de varios grupos organizados criminales entre países, son los que pueden ser motivo de extradición. Entonces, solo quiero empezar diciendo que el alcance de la pregunta es bastante amplio, porque si es que se cumplen estas características, una persona podría ser extraditada. Acabo de dar el caso de la corrupción, pero hay varios. Está el tema del narcotráfico, está la obstrucción de justicia, el lavado de activos. Hace unas semanas nosotros veíamos cómo un juez liberaba a alias JR, que es ahorita el que está al mando de una de las bandas criminales más peligrosas del Ecuador, los choneros. Y ese juez podría ser extraditado por haber obstruido justicia y por estar vinculado a una actividad criminal. Lo que quiero decir con esto es, el alcance de la pregunta está diseñado de una forma para que
se pueda aplicar de forma amplia, que es como se recomienda por las Naciones Unidas para que los países puedan realmente cooperar entre sí para levantar estas normas de impunidad que permiten que los delincuentes se escondan en ciertos territorios. Lamentablemente, el Ecuador ahora es uno de esos territorios. El Ecuador, al prohibir la extradición, es un territorio muy, muy llamativo para los criminales porque saben que al final del día se encuentran protegidos por la Constitución y eso es lo que buscamos cambiar. Doctora Sichel, a propósito de lo que usted señala, el caso de un juez que beneficia a quienes han sido incluso sentenciados por delincuencia organizada, esto deberá desarrollarse con claridad y el órgano legislativo es esta asamblea. Habrá que trabajar posteriormente de aprobarse estas preguntas, trabajar para que haya un pleno desarrollo mirando con lupa los contenidos a fin de viabilizar que no vaya a ser, como ya se ha acostumbrado esta asamblea mediocre, de no poner exactamente, de no acoger el mandato popular si gana el sí y ponerlo en blanco y negro en los textos que deberán aprobarse en la Asamblea Nacional. Una de las bondades de la consulta es que, entre otras cosas, en cada una de las preguntas manda a la Asamblea Nacional a hacer su trabajo, que es aprobar leyes. Le pone plazos máximos, le pone plazos bastante cortos para que se pongan a trabajar. Nosotros hemos visto con mucha preocupación que tenemos una asamblea completamente despreocupada por las problemas que confrontan los ecuatorianos. Vemos cómo se quejan los asambleístas de que les llamen a trabajar por el mundial y vemos que recién ahora van a sesionar después del feriado, ¿no? Entonces tenemos una asamblea que, como usted dice, comete actos vergonzosos de desconexión con las necesidades de la ciudadanía. Pero lo bueno es que cuando nosotros hacíamos los anexos, nosotros sabíamos que no podíamos dejar temas tan sensibles solamente en las manos o en la aplicación o en la voluntad de la Asamblea Nacional. Particularmente en la pregunta de la extradición, nosotros hemos puesto una disposición general primera que hace mención a que actualmente el Ecuador tiene tratados bilaterales de extradición y particularmente el más importante es la Convención de Palermo, que es la convención del crimen organizado, básicamente. Y esa convención ya nos da un marco jurídico sobre la extradición. Y a mí me gustaría explicarles a quienes nos escuchan que la idea detrás de esta convención era generar mecanismos eficientes y también normas claras para la aplicación rápida de la extradición en este caso y de otro tipo de mecanismos de cooperación judicial. Entonces el Ecuador ya tiene un marco legal y lo que hacemos en el anexo es especificar que este marco legal se aplicará de manera inmediata, este marco legal internacional, que cualquier tema de regulación secundaria lo hará provisionalmente el canciller. Y finalmente, hasta que la Asamblea saque la ley que tiene que sacar y actualizar la actual ley de extradición que opera solamente para los extranjeros. Entonces, esto tiene mucha importancia porque es necesario que los ecuatorianos sepan que una vez que se apruebe la pregunta, sus efectos serán inmediatos. Sin duda hay que hacer un procedimiento en el que los países requieren y habrá que tener un proceso de extradición como es normal, o si no estaríamos hablando de arbitrariedad. Pero lo bueno es que los anexos están diseñados de tal forma para que la aplicación sea inmediata con el marco jurídico internacional que ya se nos aplica. El otro tema tiene que ver en esta consulta popular con la reforma política tan fundamental. Vemos que se ha degradado, hay una putrefacción en la práctica política. ¿Cómo rescatar algo que debiera ser el servicio al país y no servirse de las instituciones y del país? Como usted ha dicho, nosotros tenemos una consulta de 8 preguntas en 3 ejes. Acabamos de hablar de apenas una pregunta que es la extradición y tenemos otras 4 preguntas en materia de representatividad. Cuando nosotros elaborábamos la consulta, nuestra finalidad era encontrar enmiendas a la Constitución que puedan realmente reformar nuestro sistema democrático para hacerlo más representativo de la ciudadanía.
Y ahí tenemos varias preguntas. Tenemos una pregunta que busca reconfigurar a la Asamblea Nacional y cuyo efecto es la reducción de asambleístas, pero que en el fondo lo que busca es cambiar la fórmula sin sentido que se establece en la Constitución de Montecristi, que crea una distorsión de representación gravísima. Un voto, por ejemplo, en el Guayas vale 16 veces menos que un voto de una persona de Galápagos. Ese tipo de distorsiones que ocurrieron porque en la Constitución de Montecristi se fijaron escaños fijos, tenemos, por ejemplo, 15 asambleístas nacionales, nadie sabe por qué. Ese tipo de errores gravísimos le han costado al país que tengamos ahora una asamblea que no representa realmente a los ecuatorianos. Y así tenemos también otra pregunta que es muy importante, que es la pregunta de los movimientos políticos. Como usted menciona, el país desde hace muchos años vive casos de corrupción y casos de servidores públicos que en vez de hacer su trabajo y de servir al país, lo que hacen es servirse de las funciones públicas. Y lo que busca esta pregunta es que quienes proponen a los candidatos, que son los movimientos y los partidos políticos, particularmente los movimientos que son los que proliferan en nuestro país, realmente sean representativos de los ecuatorianos. No es posible que en el Ecuador tengamos más de 270 movimientos políticos. No es posible que pueda existir un movimiento político solamente como un miembro. Eso le hace daño a nuestra democracia y sobre todo, si es que no somos los ecuatorianos a través de esta consulta, no somos nosotros quienes vamos y votamos, esta enmienda nunca se va a hacer. La Asamblea nunca va a querer reformar la Constitución ni va a querer reformar el Código de la Democracia, porque les estamos quitando su sustento. Entonces, tiene que ser un clamor ciudadano, tiene que ser un acto cívico de la ciudadanía quien diga, basta, no puede ser que estos movimientos reciban fondos del Estado, recursos públicos, y que sean básicamente movimientos de escritorio que lamentablemente, según hemos revisado en estudios comparados de la región, lo más probable es que tengan conexiones serias con el narcotráfico. Eso ni siquiera se puede validar hasta ahora con el Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral está ciego de control, no puede realmente verificar que los movimientos cumplan la normativa, porque son básicamente estructuras vacías de cualquier control público y también de cualquier control ciudadano, y eso es lo que buscamos cambiar. Efectivamente hemos sido críticos del CNE, porque una cosa es el control que debe ejercer, más allá de los vacíos que ellos argumentan, y otro el juzgamiento de casos concretos que va a la justicia electoral, el Tribunal Contencioso Electoral. En todo caso, respecto de estos casos que alarma al país, y no de ahora, no de ayer, recuerdo cuando era consejero del CNE, incluso antes, un reconocido jurista académico que hoy dirige la Secretaría Nacional de Anticorrupción, el doctor Luis Verde Soto, ya señalaba la narcopolítica y los dineros calientes del narcotráfico en las campañas. En el caso de hoy, una de las cosas que se exige más allá del cabal conocimiento y tener conciencia de esta realidad política, los nombres que sería bueno en algún momento de oficializar para que se conozca, para que el país no llegue a votar por quienes están hoy presuntamente vinculados a estos dineros del narcotráfico, doctora Sichel. Sin duda, esos nombres serán públicos una vez que tengamos la información y los casos armados de tal forma que luego estas personas que tienen estos vínculos no puedan, a través, como ahora es famoso lamentablemente, el uso de una garantía jurisdiccional o a través de un recurso en el Tribunal Contencioso Electoral, no puedan evadir la justicia. Precisamente estamos trabajando en ese tipo de investigaciones, particularmente la Secretaría Nacional de Seguridad, que es la que se encarga de estos asuntos. Pero yo creo que la reflexión que usted hace es mucho más profunda. Nosotros, los ecuatorianos, tenemos que preguntarnos qué tipo de democracia queremos. Queremos unas instituciones, una asamblea en donde lamentablemente tenemos a asambleístas que siguen en el cargo con fotos en una piscina en Miami, perseguidos por la justicia. Eso realmente es lo que queremos. Yo, cuando veía ese tipo de noticias, yo pensaba en cualquier otro país con una democracia sólida, esa persona hubiera renunciado a su cargo solamente por la sospecha. Pero lo que tenemos aquí
es asambleístas y servidores que buscan a cualquier costa quedarse en su cargo. Eso debería llamarnos hartísimo la atención, que a un funcionario público le importe más su sustento de vida que la calidad de la democracia y que su nombre incluso o la preocupación de los ciudadanos o la credibilidad de una institución, eso es gravísimo y es un síntoma de una descomposición política absoluta en el Ecuador. Y eso no se va a solucionar hasta que nosotros no tengamos movimientos que cumplan su labor. Y el labor de un movimiento es ser básicamente escuelas de pensamiento político. Y en el Ecuador eso no existe. Tenemos movimientos que son de papel, que no sirven sino para beneficiarse de los fondos públicos, y lo que nosotros buscamos es que exista un control real sobre estos movimientos, no solamente del Consejo Nacional Electoral, que seamos los ecuatorianos quienes a través de una página web podamos realmente ver a qué partidos estamos afiliados, somos adherentes o somos adherentes permanentes. No, debería llamarnos tanto la atención que nosotros ahora tengamos la tecnología para acceder a redes sociales en segundos y conocer información en segundos, y que aún así no tengamos un sistema que nos permita ver y consultar realmente si es que estoy afiliado o soy adherente de algún movimiento o partido. Y aquí quiero reforzar lo que usted decía. Si bien el Consejo Nacional Electoral debería cumplir sus funciones, el Consejo Nacional Electoral es presa de un sistema, de un código de la democracia que ha sido diseñado para que no exista este control. Si es que uno ve las funciones del Consejo Nacional Electoral, ahorita el Consejo Nacional Electoral no puede realmente fiscalizar quiénes son los adherentes de los movimientos. El único control que hace es sobre los adherentes permanentes, que son una ínfima parte de los movimientos. Entonces, somos parte de un sistema, que no nos quede ninguna duda que este sistema se construyó así de manera intencional. Y lo que busca esta pregunta es, desde la Constitución, desde la norma suprema, darle un cambio absoluto a nuestro sistema de movimientos y quitarles esta chanchullada que tienen actualmente los movimientos y los políticos de vivir bajo el radar sin ningún tipo de transparencia. Eso le va a hacer bien a la democracia y eso es lo que busca en esencia las preguntas de representatividad. Hay dos preguntas, doctora Sichel, que se relacionan con este organismo que lo cuestionamos desde su creación en Montecristi, como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que solo ha servido para tomarse los organismos de control. Y los hechos están evidentes desde la época de la Revolución Ciudadana. ¿Qué representa estos cambios? Al menos quitarles. Lo ideal sería, hay problemas de orden constitucional, su desaparición. Lo ideal sería que desaparezca este mamoteto de organismo, pero por lo menos quitarle las atribuciones en la designación de los organismos de control. Sí, yo quiero aquí hacer una aclaración. No se pudo proponer la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social porque la Corte ha dicho que eso se tiene que tramitar vía reforma parcial. Eso significa que tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Y no nos olvidemos que ya hubo una iniciativa ciudadana que propuso la eliminación del CPCCS hace un par de años y la Asamblea Nacional votó en contra de esa reforma parcial. Entonces, sabemos que a la Asamblea Nacional no le conviene deshacerse del CPCCS porque a través del CPCCS hacen y deshacen y designan y dejan de designar como ellos quieren sin transparencia, que es el problema. No hay transparencia. Sabemos, por ejemplo, que antes presidía una sobrina de un asambleísta, pero no hay la transparencia de decir el partido tal está apoyando a tal candidato. Entonces, todo se hace bajo el radar de la fiscalización de los ciudadanos, que ese es un gran problema que crea el Consejo de Participación Ciudadana. Es importante que quienes nos escuchan, quizás este órgano es alejado de su realidad, pero tiene una relevancia importantísima en la vida de los ecuatorianos porque son quienes finalmente designan a Fiscalía, al Consejo de la Judicatura, al Defensor Público, al Defensor del Pueblo, es decir, a la función electoral,
prácticamente a todas las autoridades de control de las funciones del Estado. Entonces, si es que nosotros queremos servicios de verdad, queremos una justicia eficiente, si nosotros queremos una fiscalía que realmente investigue actos de corrupción, si queremos un contralor que tenga temblando a los corruptos en cada contrato, si queremos buenas autoridades, nosotros necesitamos un sistema de designación de autoridades que garantice eso o que por lo menos elimine los nidos de corrupción. Y lo que tenemos ahora es una estructura creada que tiene un nombre lindo, pero Consejo de Participación Ciudadana y Control Social suena muy bien, pero nada tiene de ciudadano y en nada ayuda al control social, en nada en absoluto. Lo que tenemos es una burocracia que le ha costado al país millones de dólares, que lo único que ha servido es para que los grupos que tienen interés de cubrirse las espaldas, que les interesa que el contralor sea amigo, que les interesa que el Consejo de la Judicatura sea amigo, usen esas estructuras burocráticas y gasten dineros del Estado para manipular concursos que nos han entregado a contralores de 100 sobre 100, a jueces de la Corte Constitucional de 100 sobre 100, que lo único que tenían 100 sobre 100 era que eran adeptos del expresidente Rafael Correa. En eso sí sacaban 100 sobre 100. Y luego, estas mismas personas que tenían 100 sobre 100 terminan siendo juzgadas por la justicia en la cárcel o terminan pagando fianzas millonarias para salir de la cárcel. ¿De dónde tiene el señor Poli dinero para pagar 14 millones de dólares en Estados Unidos? Si es que él fue contralor por más de una década. Y este tipo de autoridades nos entregó el CPCSS. Y ese mamotreto institucional constitucional que fue la gran creación del correísmo, lo único que hizo, lo único que creó, es una herramienta, es una institución vergonzosa, que lo que permite en la práctica es la anulación del Estado de Derecho en el Ecuador, la anulación de la democracia. Lo que propone esta pregunta es crear un sistema democrático, como ocurre en las demás democracias del mundo, que sea la Asamblea Nacional que designe, pero no podemos ser ingenuos, no podemos darle ese poder a la Asamblea Nacional conociendo a la Asamblea Nacional que tenemos. Por eso el sistema que estamos proponiendo le pone varios límites a la Asamblea Nacional, pero para que sea transparente, sabemos que va a ser un proceso político, que sea transparente, pero va a haber un límite, va a haber una selección previa, esa selección previa estará efectuada a través de académicos, de ciudadanos, de funciones del Estado, para que haya un balance democrático. Y la idea detrás es que nunca más en el Ecuador pueda venir una sola persona a concentrar todas las funciones del Estado, a meter la mano en la justicia y luego pueda salir impune por anular básicamente el control de los actos del poder público, que es terrible para cualquier democracia. Claro, lo ideal, como usted señalaba, es la eliminación, pero vemos que es iniciativa de reconocidos hombres públicos, el doctor Hernán Pérez Luz, el doctor Julio César Trujillo, el doctor Pablo Dávila, que recogieron más de 300.000 firmas y se chocaron contra esta asamblea que no quiere los cambios. Por tanto, lo ideal al mediano plazo, al inmediato plazo, es por lo menos quitarle estos controles y luego exigirle al menos que luche contra la corrupción. Es un mandato constitucional y no ha hecho nada, doctora Sichel. Nosotros lo hemos puesto en el escrito de fundamentación que presentamos a la Corte Constitucional. Me parece que es alrededor del 0,69%. No, perdón, en lucha contra la corrupción, ellos han designado el 0% de su presupuesto. En control social y participación ciudadana han designado el 0,69 o el 0, algo de su presupuesto. Lo importante es que más del 98% del presupuesto del CPCSS se ha destinado a burocracia y al tema de los concursos públicos. En nada han ayudado a la lucha contra la corrupción, no han investigado casos de corrupción. Lo peor de todo es que ellos han sido los protagonistas de los peores casos de corrupción que ha vivido el Ecuador. No nos olvidemos del cura Tuárez, que está preso por el delito de estafa. No nos olvidemos del expresidente que también sacó un carnet de discapacidad falso para evadir impuestos. Y así la lista sigue. Ha sido un órgano que ha representado una vergüenza para el Ecuador. Justamente yo ayer veía en redes sociales a uno de los candidatos del CPCSS auspiciado por el correísmo,
que criticaba la pregunta y decía, es que claro, critican al CPCCS porque es una creación y los ecuatorianos no podemos inventar. Aquí no estamos hablando de que los ecuatorianos no podemos inventar. Lo que no podemos hacer es someterle al país a experimentos que por más de 10 años nos han llevado a una crisis institucional gravísima. Tenemos a más de 10 autoridades que están subrogadas o que están siendo prorrogadas en funciones porque este Consejo de Participación Ciudadana, independientemente de quiénes sean sus miembros, no es capaz de cumplir su trabajo y designar autoridades como tiene que hacerse. Vivimos una crisis institucional desde que ese órgano se ha creado y es momento que los ecuatorianos pongamos un pare a esto. Y repito, si es que no somos nosotros en las urnas el 5 de febrero quienes vayamos a transferir esas facultades y a crear un nuevo proceso de designación en donde realmente esperamos que lleguen los mejores ecuatorianos, no lo va a hacer la Asamblea. Nos lo ha demostrado varias veces. A ellos no les interesa cambiar el sistema político del país porque de eso vive. Bien, seguiremos hablando de esto que debiera llamar a la responsabilidad de los ecuatorianos sobre el voto, un voto libre, pero un voto responsable de estos temas fundamentales. A la doctora Karen Sichel, de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, Miguel, a usted por la invitación. Solamente para cerrar, invitarles a los ecuatorianos, a quienes nos escuchan, que se informen sobre cada una de las preguntas. La pregunta de la extradición es clave. Veamos qué pasaba en Colombia hace unos años, quiénes se oponían a la extradición en Colombia. Pablo Escobar se oponía a la extradición en Colombia. Esperamos que nuestro país tome 8 pasos contundentes y fuertes para construir un Ecuador de paz, un Ecuador más seguro y más representativo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la doctora Karen Sichel. Por eso invocamos diariamente que ejerzan un voto libre, pero por favor, debidamente informado y responsable, tomando conciencia del presente y el futuro del país. Vamos a una pausa publicitaria, 7:50 minutos en el territorio continental ecuatoriano, y luego volvemos para hablar de un hecho positivo, un hecho que tiene su entorno, tiene sus implicaciones, el Tratado de Libre Comercio con la República Popular de China. 3 invitados: el ingeniero Gustavo Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China, el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura, y el empresario ingeniero Mauricio Pinto. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Espacio informativo. La campaña electoral dio inicio este 3 de enero y la ciudadanía comenzó a reflexionar sobre las preguntas planteadas en la consulta ciudadana, la misma que busca implementar mejoras constitucionales en materia de seguridad, institucionalidad y protección del medio ambiente. Empresas encuestadoras como Ipsos, en la investigación realizada en los últimos días de diciembre, concluyen votaciones mayoritarias en favor de reducir el número de asambleístas que